La iglesia es la novia de Cristo, por quien Él dio su vida. El Señor Jesús mismo fue quien instituyó a la iglesia, y con un propósito: es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que está aquí, hermanos, para ministrar, para dar palabras de aliento al que está cansado. El cuerpo de Cristo que está aquí, hermanos, para tender la mano al que está caído, para servir a las necesidades de la gente, que aún un vaso de agua dado en su nombre, dice el Señor Jesucristo, que no se quedará sin la debida recompensa, porque quien lo hace a uno de los pequeñitos en el nombre de Dios es como si a Él mismo lo hiciera. Así es de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, no es una invención humana, es una institución divina que tiene una tarea y una responsabilidad, un compromiso sagrado para llevar adelante una hermosa tarea: proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, dar a conocer la gracia y el amor del Señor Jesucristo. Así es de que en esta mañana yo quiero invitarle a que reflexionemos en unas instrucciones que Dios tiene para su iglesia. Instrucciones que ayudan a la iglesia a ser fructífera, que al fin y al cabo para eso Él nos puso, para que llevemos mucho fruto y ese fruto permanezca. Quiero invitarle entonces a que abra su Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses. En la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, y vamos a meditar en algunos versículos de ese capítulo 5, pero primeramente permítame y dispénseme por favor el que tenga que hacer esta introducción quizá un poco más larga de lo acostumbrado. Pero la Biblia misma dice que la Escritura es útil para enseñar, es útil para instruir y es útil para redarguir, ¿sí?, en justicia. Con el propósito, dice, con la finalidad de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así es de que permítame enseñar un poco aquí a través de esta introducción para que podamos tener una mayor comprensión cuando hagamos la reflexión ya directa sobre los versículos, a manera de trasfondo. Esta primera carta entonces escrita a los tesalonicenses es escrita a un grupo de cristianos en esa ciudad Tesalónica. Tesalónica era una ciudad de una región más extensa, conocida como Macedonia. Era toda la parte norte de lo que ahora se conoce como la Grecia moderna, toda esa región, Macedonia, y ahí estaba ubicada Tesalónica. Esta ciudad fue visitada por Pablo y por sus compañeros, aquellos amigos que formaban un hermoso equipo misionero, porque la obra es así, no se puede hacer con una sola persona, es el conjunto de varias. Así es de que Pablo, Silvano y Timoteo, aquí lo describe la primera epístola a los tesalonicenses, incursionaron en esa región entonces durante su segundo viaje misionero. Está narrado ahí en el libro de los Hechos. Tesalónica, hermanos, era una ciudad entonces de esa provincia de Macedonia, al norte de lo que actualmente ahora es Grecia, y era la capital de la provincia romana. Esta ciudad era muy importante
Y Pablo siempre trazaba sus estrategias y buscaba ir a los lugares más poblados para hacer llegar el mensaje del Evangelio. Tesalónica entonces era un centro comercial muy importante. Cuando Pablo llegó a predicar ahí el mensaje del Evangelio, fue forzado a salir de Tesalónica y se fue a Filipos. Así es de que Pablo solamente pudo pasar un poco tiempo, un breve tiempo, un corto tiempo, pero lo aprovechó allí ganando un número de convertidos judíos y griegos que se reunían en la sinagoga para adorar a Dios. Como resultado de este trabajo que el apóstol San Pablo hace con su equipo misionero, es que planta una iglesia allí en Tesalónica. Es decir, empezó una nueva congregación. Jamás se había predicado allí el Evangelio. Pero lo cierto es que también hubo una reacción negativa de parte de algunos que se reunían en la sinagoga y hubo oposición. Así es de que esta oposición forzó al apóstol San Pablo y a los misioneros a dejar aquel lugar, aquella ciudad, mucho más pronto de lo que ellos hubieran deseado hacerlo. Así es de que Pablo sale de Tesalónica, se va para el sur a Acaya, otra provincia, otra ciudad, y permanece por un poco tiempo allí en Atenas. Cuando Pablo está allí, entonces es que envía a Timoteo para que vaya a visitar a esta iglesia. Después de haber predicado el Evangelio, después de haber estado un poco tiempo ahí, después de haber tenido que salir, Pablo envía a un miembro del equipo, a Timoteo, de regreso con los hermanos de Tesalónica. Así es de que les escribe esta carta. La primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, a los hermanos a quienes había predicado allá el Evangelio. Así es de que esta carta le escribe el apóstol San Pablo en unos cuantos meses después de que el Evangelio había sido predicado por primera vez. ¿Por qué menciono esto? Porque yo quiero, hermanos, que entendamos que cuando el apóstol San Pablo está escribiendo esta carta, es una carta de seguimiento a los convertidos. Continúa atendiendo a través del ministerio de la palabra escrita a esta iglesia, ayudándole en sus luchas, ayudándole en un esfuerzo por la formación del carácter de cada creyente. El apóstol San Pablo sabía cuán importante era ganar a una persona para Cristo, pero ayudarle a que se desarrolle en su vida espiritual y ayudarle a que se forme un carácter. El carácter de cada creyente es importante para la salud de la iglesia, porque cada creyente entonces podrá contribuir, porque cada creyente podrá ayudar, porque cada creyente con el esfuerzo y el trabajo dedicado y su servicio de adoración a Dios podrá propiciar que una iglesia pueda llevar fruto, y cada uno con su actividad ayudará y colaborará al fortalecimiento de la iglesia en conjunto. Lo que quiero decirle, amado hermano y hermana, amigo que nos visita, que aquí en Campamento de Dios valoramos grandemente la vida de cada persona, la vida de cada individuo, de cada niño, la vida de cada joven, de cada señorita, de cada adulto, de cada anciano, porque esos son precisamente parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y tan valiosos son que por cada uno de nosotros el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a entregar su vida. Nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos.
Ahora pertenecemos a ese cuerpo de Cristo, al bendito y glorioso cuerpo de Cristo, por el cual Él un día descenderá en las nubes del cielo y vendrá a llevarnos para estar con Él toda la eternidad. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Pero entre tanto, entonces la iglesia tiene que prepararse para ese día glorioso, cuando se celebrarán las bodas del Cordero. Permítame hacer un segundo señalamiento antes de introducirnos en nuestro estudio. Los líderes locales, y ahorita vamos a leer el pasaje, presidían la iglesia, la congregación, mostrando interés y cuidado por cada oveja del rebaño, dando instrucciones a las personas que necesitaban dirección. De este modo, entonces, ellos ejercían autoridad en la iglesia. Y era necesario a los miembros estar sujetos a esa autoridad, que reconocieran la posición de los líderes y les mostraran la debida estima unida con amor. Vivid en paz, dice el apóstol San Pablo. Y cuando en el versículo 13 dice vivid en paz, esta expresión deja ver el peligro de división entre los líderes de la iglesia y algunos creyentes que rehusaban estar bajo autoridad. La responsabilidad de la edificación de la iglesia era también una responsabilidad de cada creyente. Estudiemos juntos este pasaje y veamos qué nos enseña Dios en nuestra responsabilidad como miembros de una iglesia que da fruto. Y vamos a leer el pasaje bíblico, hermanos, ahí en la primera carta a los tesalonicenses. ¿No se la puse, verdad, hermano? ¿Sí? Ahí está. Es la exhortación de Pablo. Yo quiero que usted observe. Hay dos ruegos y vamos a meditar en esta semana en los dos ruegos que está haciendo el apóstol San Pablo. El primero de ellos dice, os rogamos, hermanos. Aquí está rogando el apóstol San Pablo, aún con su autoridad apostólica, no está imponiendo, está rogando a los hermanos de Tesalónica. A los creyentes que había ganado para el Señor Jesucristo y que por motivo de que tuvo que salir muy pronto de Tesalónica, no tuvo mucho tiempo para ayudarles en el discipulado. Pero les está enseñando desde allá y escribe esta carta. Y les ruega, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y luego dice, tened paz entre vosotros. También os rogamos, y esta es la segunda rogativa de Pablo, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Padre, bendícenos en esta hora. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga la luz a nuestro entendimiento. Danos el valor para atesorar tu palabra en nuestro corazón y para vivirla. Sé tú glorificado en este momento, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué nos enseña Dios en su palabra para que podamos ser una iglesia fructífera? En primer lugar, mis amados hermanos,
nos enseña que debemos reconocer a los líderes. Observe usted que esto no es algo que yo estoy diciendo. Yo quiero que preste mucha atención y consulte su Biblia, lea su Biblia. Pablo está preocupado por aquella naciente iglesia, y para poder crecer y para poder ser eficaz en aquella comunidad donde había sido plantada, había ciertos principios que debían de ser observados. Y el primero de ellos, Pablo lo menciona aquí: reconocer a los líderes. ¿Quiénes son los líderes? ¿Quiénes son los líderes en Campamento de Dios? Los líderes, amados hermanos, son los maestros de escuela dominical. Los líderes de Campamento de Dios son los diáconos. Son nuestros diáconos, servidores de Dios. ¿Quiénes son los líderes a quienes está haciendo referencia el apóstol San Pablo? ¿Quiénes son los líderes? Son aquellos hermanos que trabajan con los jóvenes. ¿Quiénes son los líderes? Son aquellos hermanos que están al frente del ministerio de alabanza y que lo dirigen. Ellos son líderes. ¿Quiénes son los líderes en Campamento de Dios? Son aquellos hermanos que están preocupados y que dirigen la vida de oración de esta iglesia, de nuestra iglesia. ¿Quiénes son los líderes? Aquellos hermanos que nos presiden y que están al tanto de los asuntos relacionados con la construcción y que cuidan del mantenimiento de estas instalaciones que han sido edificadas para la honra y para la gloria de Dios. ¿Quiénes son los líderes a quienes debemos de tener en alta estima por causa de su obra? Son aquellos hermanos y hermanas que, dejando de hacer muchas cosas que seguramente podrían estar haciendo, están involucrados diligentemente, invirtiendo el tiempo en atender los estudios en las células. ¿Quiénes son los líderes en Campamento de Dios? Son aquellos hermanos que toman el tiempo, amados hermanos, para prepararse y ayudar a los hermanos a crecer en los estudios de discipulado. Y usted debe de aprovechar ese tiempo. ¿Quiénes son los líderes en la iglesia? Es el pastor. Son cada uno de aquellos que sirven a la iglesia en una posición de responsabilidad que facilita el avance de la obra en Campamento de Dios. Y para que la iglesia pueda ser fructífera y para que la iglesia marche, el apóstol San Pablo está haciendo aquí una rogativa. Les ruego que reconozcan a los líderes, que los tengan en alta estima, es decir, en aprecio, mostrarles el cariño, mostrarles el afecto, mostrarles la amistad. Amar a los líderes es responsabilidad cristiana. Y esta es la primera cosa que el apóstol San Pablo está rogando en esta carta que escribe a aquel grupo de creyentes que necesitaban crecer y desarrollar en su vida espiritual. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios para ser una iglesia fructífera? En el segundo ruego, el primero es muy corto, pero muy importante. El segundo ruego que está haciendo el apóstol San Pablo es más largo, y eso es lo que nos va a llevar más tiempo. En el segundo ruego, el apóstol San Pablo, mis amados hermanos, dice que debemos amonestar a los desordenados. Ya lo sé. Ya lo sé. Probablemente no nos vaya a gustar escucharlo. Pero esto es consejo de Dios.
Esto es palabra de Dios. Y si usted quiere que Dios bendiga su vida, más vale que tome en cuenta el consejo de Dios. Dice, amonestar a los desordenados. Para que tengamos una mayor comprensión aquí de lo que está diciendo, mis amados hermanos, mire, yo quiero decirle que la versión Reina Valera de 1909 y la versión de 1960, en una traducen desordenados y en otra traducen ociosos. Permítame explicar el significado de esta palabra que está escrita ahí en el griego y que se utiliza para sugerir. Esta palabra era utilizada para sugerir que estas personas no permitían ser gobernadas. Para eso se utilizaba esa palabra. La palabra que se traduce desordenados se usaba en esos tiempos para referirse a un soldado que abandonaba el ejército dejando su puesto sin dar una palabra de explicación a sus superiores. Simplemente desertaba, desordenado. Para eso se usaba esa palabra. Dice que amonestemos a los que se desaparecen sin dar una palabra. Eso es lo que está diciendo. Algunos de los hermanos en Tesalónica, hermanos, eran como muchos hermanos que conocí durante mis años como consultante de las iglesias bautistas allá en los Estados Unidos, que abandonaban sus responsabilidades dejando de cumplir con ellas, porque no admitían ser gobernados. Viviendo desordenadamente, abandonando sus posiciones de responsabilidad sin dar explicación alguna, y aunque no eran de aquí de Oaxaca, porque aquí hay muchos chapulines, ¿no? Allá hay muchas iglesias, se la pasaban brincando como chapulines de iglesia en iglesia. ¿Sabía usted que en Estados Unidos hay muchísimas iglesias? Se encuentra una en cada esquina. Una vez que invité a un pastor allá, era la primera vez que él estaba yendo a Estados Unidos, y dice, oye, Tamés, estoy sorprendido. Íbamos rumbo a la iglesia, iba a predicar esa primera noche, estábamos empezando con una campaña de evangelismo, y dice, aquí hay muchísimas iglesias. Estaba sorprendido. Aquí hay una iglesia presbiteriana, y acá una nazarena, y acá una metodista, y acá una de las asambleas de Dios, y seguía, aquí una bautista independiente, acá una de Cristo, y seguía, dice, y me voy dando cuenta que hay tantas iglesias que hasta los pollos tienen sus iglesias, porque leyó ahí Church's Chicken. Hasta los pollos tienen sus iglesias. Como hay tantas iglesias y hay la facilidad, mire, los creyentes se la pasan brincando como chapulines de iglesia en iglesia porque son desordenados y no les gusta que les llamen la atención y que los disciplinen. Si Dios lo colocó en una iglesia, quédese allí. Sírvale al Señor Jesucristo con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todos sus dones, con todos sus talentos, con sus posesiones. Sírvale al Señor Jesucristo. Quiero decirle, amado hermano, que el día de hoy, como lo fue en aquella época, la necesidad sigue latente en la iglesia del Señor Jesucristo. Existe el deber de corregir a aquellos creyentes que no están conduciendo sus vidas a la altura de la vocación divina. Que no están conduciendo sus vidas a la altura de la vocación divina. Viven desordenadamente y necesitan ser corregidos. ¿Está en orden su vida? Hay que ponerla. ¿Está en orden su relación matrimonial? Hay que ajustarla a los estándares de Dios. ¿Su relación de noviazgo es correcta? Si no lo está, escúchelo. Dios dice que usted necesita ordenarse. No se va a ir de la iglesia, ¿eh?
No vaya a brincar a otra. Ordene mejor su vida. Y ahí donde Dios le guió a un encuentro personal con Él, quédese y sírvale al Señor, porque pronto el Señor Jesucristo viene por su iglesia. ¿Qué nos enseña Dios en su palabra para que una iglesia sea fructífera? El segundo aspecto, hermanos, de este segundo ruego que el apóstol San Pablo está haciendo, es que aprendamos a alentar, que alentemos a los de poco ánimo. En Tesalónica, mis amados hermanos, como en todas las iglesias, había creyentes que tenían un ánimo sumamente pobre. ¿Sí? No había sonrisas en la iglesia de Tesalónica. Todo el mundo andaba desanimado. Y Pablo exhorta a los hermanos entonces a prestar atención en eso y alentar a los hermanos, animar a los hermanos de poco ánimo. Déjeme decirle que la falta de ánimo viene por varias razones. Descuido espiritual. En primer lugar, descuido espiritual, ¿sí? Si usted no está interesado en leer su palabra, si usted no está interesado en reunirse en un grupo de discipulados, si usted no está interesado en reunirse en una célula para estudiar la palabra de Dios, si usted no pasa tiempo clamando a Dios y suplicándole en oración, usted está descuidando su vida espiritual. Y el descuido de la vida espiritual lleva a perder el ánimo. Hay que alentar a los de poco ánimo. El descuido espiritual, la falta de consagración. ¿Quiere perder el gozo? Todo lo que tiene que hacer es descuidar su vida espiritual. Dejar de orar, dejar de leer la Biblia, dejar de servirle al Señor, dejar de congregarse y perderá el gozo de la vida cristiana. ¿Sabe por qué David decía, yo me alegré con los que me decían? Mire, hermanos, el rey David, el hombre que estaba al frente de aquel imperio, un hombre que salía a las calles y entonces empezaba a llamar a la gente para que fueran al templo allá a Jerusalén. Y se iban y subían a Jerusalén, estaba en la parte superior de aquella colina. Se iban caminando e iban cantando. Y dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cómo es su trayecto cuando usted sale de la casa y va a la casa de Dios? ¿Va peleando con su esposo? ¿Va peleando con su esposa? Porque se pasó el semáforo, porque no hizo el alto, porque no dejó pasar al viejito, porque no le dio una moneda al niño que le tocó ahí en la ventana, porque ya salió tarde, porque no se arregló pronto, porque no terminaba de peinarse, porque estaba a punto de salir y se regresó del carro para cambiarse el vestido porque ese se dio cuenta que no se le veía bien esa mañana. Se pierde, mis amados hermanos, el ánimo, dejar de orar, dejar de leer la Biblia, dejar de servir, dejar de congregarse, nos hace perder el gozo de la vida cristiana. Pero debemos alentar a los de poco ánimo para que continúen corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Animar a los hermanos para no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino tanto más cuanto vemos que ese día se acerca, dice la Escritura, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermano, no se canse, aunque su hijo le diga, iglesia, 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 pura iglesia. Tiene poco ánimo. Aliente a los de poco ánimo. Anímelo a no dejar de congregarse. ¿Sí? Anime a su hijo. Anime a su vecino.
a su compañero de trabajo, a su esposo, a su esposa. Anímelo. Esa es una responsabilidad cristiana para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero no solamente el descuido espiritual, también la falta de madurez cristiana. Solo se puede madurar si está unido a la vid. Usted recuerda que el Señor Jesucristo, en aquel pasaje que estudiamos, dice que el pámpano en sí no puede llevar fruto si no permanece unido a la vid. Él es la vid verdadera, dice, y mi Padre es el labrador. Y yo los he puesto a ustedes para que lleven fruto, mucho fruto, y para que sea fruto que permanece. La madurez cristiana entonces se obtiene, mis amados hermanos, entre otras cosas. Sí, porque mire, a veces las personas dicen, ay hermano, ore para que Dios me dé más fe. Quiere madurar espiritualmente, ¿no? Dice, oiga hermano, pues ore para que... Y empiezan a pedirle al pastor y a los líderes. Y está bien, nosotros siempre vamos a hacer eso. Lo vamos a hacer, ¿sí? Pero déjeme decirle que la madurez cristiana se va a obtener escudriñando la palabra de Dios. Yo no la puedo escudriñar por usted. Abra su Biblia, léala, reflexione en ella, escudriñe la palabra de Dios. ¿Cómo puede usted madurar espiritualmente compartiendo el evangelio a otros? ¿Cómo se puede madurar espiritualmente si la falta de madurez cristiana es la que a veces nos hace que perdamos el ánimo? Sirviendo en la iglesia, orando para ser fortalecidos en el hombre interior, ofrendando para la causa del evangelio, porque más bienaventurado es dar que recibir. La palabra bienaventurado significa dichoso, feliz. Entonces, el gozo se pierde cuando no se practican estas disciplinas cristianas, mis amados hermanos, para que podamos proclamar el evangelio en otras comunidades. Así se puede crecer y madurar en la vida cristiana. Pero también el poco ánimo viene a veces por inestabilidad innata. O sea, ya la persona así es de su carácter. Hay personas que son inestables como consecuencia de las experiencias desagradables que han vivido en su vida. Y alguien llega a pasar una experiencia desagradable y dice, yo de iglesia no quiero saber nada. ¿Sí? ¿Y cómo es posible que le pasen cosas malas a gente que es buena? No lo entiendo. ¿Cómo es posible? Pero si este niño, ¿qué hizo? La gente piensa que uno puede estar mal porque uno hizo algo mal. Esa era la teología allá en tiempos del Señor Jesucristo. Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Luego, ¿no? Está así porque se porta mal, ¿no? No es así. Y hay gente, mis amados hermanos, que por las experiencias pasadas que ha tenido, puede perder el ánimo y no quiere nada con Dios, pero debemos alentarlos, debemos animarlos. La palabra de Dios nos está diciendo, hermanos, alienten a los de poco ánimo, visítelo, dele una palabra, llámele por teléfono. Pero hay personas que pueden también perder, amados hermanos, el ánimo como consecuencia de las persecuciones que están padeciendo. Hay personas que son perseguidas por Satanás, ¿sí? Como decía el hijo de un pastor, es que es una tras otra y una tras otra, decía él. Se enferma, se alivia, se queda sin trabajo, consigue, se vuelve a enfermar, lo pierde, y una tras otra. Y Satanás está tratando de destruir la vida de sus hijos. Y ahí es cuando nosotros, amados hermanos, debemos de unirnos para alentar a los hermanos que pueden estar perdiendo el ánimo por razón de una experiencia mala que hayan vivido o que estén viviendo. ¿Sí me entiende? Tenemos la responsabilidad cristiana, cada uno de nosotros. El apóstol San Pablo está hablando de los líderes y hace un ruego y está hablando en el otro ruego lo que la iglesia debe hacer. Y le está escribiendo a una iglesia que es nueva,
porque solamente pasó unos cuantos meses con ellos y necesitaban ser entrenados, discipulados, animados, enseñados, y por eso mandó a Timoteo con esta carta para que se las fuera leída a los hermanos. Pero permítame decirle, independientemente de la razón por la cual una persona está desanimada, yo quiero decirle en esta mañana que la responsabilidad suya, la responsabilidad mía, la responsabilidad de cada creyente es no tanto criticar a quien se desanimó, sino ver que se llene de lo que ha perdido, su ánimo. A eso nos manda Dios, alentar a los de poco ánimo. No a investigar ni a juzgar por qué no están animados. ¿Sí me explico, hermanos? Animemos a los de poco ánimo para avanzar así la obra de campamento de Dios. Visítelo, ore por él, anímelo a estudiar la palabra. Que no tiene ganas de leerlo, pues está enfermito el niño, tápele la nariz y métale la cucharada. Es por tu bien, le dice la mamá, ¿no? ¿De qué sabe? Es por tu bien. Anímelo a estudiar la palabra, desafíelo a servir. Va a recobrar el gozo. Hay un hermoso canto, hermanos, que se cantaba cuando yo era nuevo en el Evangelio, y en aquella iglesia con frecuencia cantaban aquel canto que decía: gozo tengo yo en servir a Cristo. ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos han escuchado ese canto? Somos 4 o 5 nada más. Se me hace que sería bueno cantarlo. Si ese canto decía: gozo tengo yo en servir a Cristo, gozo que no tiene igual. Cada día puedo ver que me da más de su poder. Pero bueno, no es una clase de canto, ¿no? Pero mis amados hermanos, ayude y desafíe a ese hermano a servir, porque en el servicio va a encontrar el gozo de poder servirle al Señor. Y yo quiero guiarle entonces ahora en el siguiente aspecto de este segundo ruego que Pablo está haciendo para la edificación de la iglesia que pueda llevar frutos. ¿Qué nos enseña Dios en su palabra para que seamos una iglesia fructífera? Nos enseña que debemos sostener, repítalo, debemos sostener a los débiles. Nos enseña que debemos sostener a los débiles. Repítalo por favor conmigo otra vez. Nos enseña que debemos sostener a los débiles. La palabra sostener, amados hermanos, significa aquí, mire, esta palabra de sostener significa la acción de tomar firmemente, de poner el brazo alrededor para que alguien no se caiga. Es responsabilidad suya y es responsabilidad mía que cada persona y cada hermano que llega aquí, nosotros aprendamos a sostenerlos. Es decir, a tender la mano, abrir nuestro brazo y abrazarle para que continúe caminando. ¿Cuántas personas hoy en día no están sufriendo por alguna razón? Un dolor muy, muy interno que pueden llevar dentro de su corazón por una lucha en su matrimonio, tal vez un conflicto dentro de la familia, probablemente pueda ser una cuestión financiera, qué sé yo. Cada uno sabe lo que carga en su morral.
Y Dios en su palabra nos invita a no investigar qué trae en el morral. Nos invita a que extendamos nuestro brazo y que le ayudemos a seguir caminando en la vida cristiana para que no caiga más abajo. Nos invita a sostener a los débiles. A Pablo, hermanos, no le interesa tanto el saber la razón por qué los creyentes son débiles, pero sí tiene el interés de ayudarlos, de sostenerlos para que no caigan. Ya sea que el hermano se sienta débil por la intensidad de alguna lucha que está teniendo en la batalla cristiana, o probablemente por su falta de consagración a Dios. Pero llegan momentos en la vida en que el cristiano se debilita. Y ahí es cuando necesita de alguien que lo sostenga, que le ayude, que le dé una palabra de ánimo, que le pueda tender la mano para decirle no estás solo, para decirle hermano estoy orando por ti, para hacer algo, para solucionar su problema. Y yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿hace tiempo que no ve aquí a su hermano? Visítelo. Llévele una palabra de ánimo. Llévele una palabra de consuelo. Llévele una palabra de aliento. Quizá usted se esté preguntando, pastor, ¿y cómo puedo sostener a alguien que está débil? Pues ya le he dicho qué es lo que puede hacer. Pero ore por él, platique con él. Hay ocasiones que las personas están tan solas que solamente lo que quieren es tener a alguien cerca para poder vaciar su corazón, para poder compartirle las luchas que está teniendo, las dificultades que está enfrentando, para no sentirse que está solo. ¿Qué puede hacer para sostener a una persona débil? Tiéndale la mano, extienda su brazo en derredor y llévelo a la iglesia, aunque no quiera ir. Ayudándole a resolver los problemas que pudiera tener. Mire, déjeme citar un ejemplo. Cuando yo servía con la Convención General Bautista de Texas en Misiones a México, ayudamos a muchas iglesias, algunas de ellas aquí en el estado de Oaxaca, que tuvieran invernaderos, para ayudar al sostenimiento también de la obra y del pastor. Y una de las técnicas que utilizan, y ustedes la conocen, aquí hay muchos invernaderos en Oaxaca, ustedes lo han visto. Sembrábamos ese tomate que le llaman indeterminado, que crece hasta en las piedras, ni necesita tener tierra fértil, crece hasta en las piedras. Se siembra a veces hasta allá le llamamos nosotros tezontle, es una piedra muy porosa y no se nutre de la tierra, se nutre de lo que se le está poniendo en el riego por goteo, ahí van todos los nutrientes. Y esas plantas llegan a crecer muy alto, pero se tendían guías de acero, guías de alambre galvanizado, y de ahí se colgaban unos cordones de rafia para ir tutoreando, para ir amarrando la planta que va creciendo, porque empieza a tener la flor y había que ponerle abejas ahí para polinizar dentro del invernadero y pasar también con un soplador para que venteara e hiciera volar el polen, se polinizara la flor y fecundara el tomate. Cuando el tomate empieza a crecer, aquella planta no sería capaz de sostenerse por sí misma. Necesitaba esa cuerda de rafia para detener la planta, que sigue creciendo. Y usted le va cortando aquí
el tomate y va enredando el tallo. Ya esa parte ya dio y ya ahí se quedó. Pero sigue creciendo y creciendo, es indeterminado, o sea, no tiene una altura determinada. Sigue creciendo y creciendo y creciendo, y usted le sigue cortando y cortando y cortando tomates, y donde ya dio tomates, pues ya no va a dar más, nomás se va enrollando ahí el tallo de la planta de tomate. Si no se levanta, ese fruto se echa a perder. Si no se levantaran esas ramas y si no se sostuvieran, si no se les ayudara a sostenerse, el fruto se echa a perder. Por eso, el apóstol San Pablo, este es un ejemplo, y eso es lo que el apóstol San Pablo está diciendo. Nosotros necesitamos, amados hermanos, ayudar a los hermanos. Es igual en la vida cristiana. Si usted no levanta y si usted no anima al hermano en su servicio cristiano, el fruto se va a echar a perder. En esta segunda rogativa que el apóstol San Pablo está haciendo, nos enseña que para que una iglesia que sea fructífera, pueda ser fructífera, nos enseña también que debemos ser pacientes con todos. Qué sencillo, ¿no? Qué fácil, ¿no, hermanos? Pacientes con todos. Con todos. ¿Quiere que se lo explique? ¿Quiere que se lo explique? ¿De veras se anima a que se lo explique? Téngame paciencia. Mire, mis amados hermanos, dice que todos debemos ser pacientes con los demás. ¿Y sabe por qué? Porque todos necesitamos que sean pacientes también con nosotros. Muchas veces somos pacientes, y usted no me dejará mentir, con los desconocidos, y somos hasta bien amables, bien corteses, ¿no es cierto? Con los que no nos conocen. Pero qué difícil nos es serlo con nuestra propia familia, con los miembros de nuestra propia familia. La falta de paciencia es una de las cosas que más nos roba nuestra victoria, nuestra paz. Lo contrario de la paz es la impaciencia. La impaciencia que demostramos hacia los eventos desagradables de la vida, como por las personas que no nos son agradables. Debemos ser pacientes. Deseamos que nuestros hermanos en la iglesia o nuestros familiares en casa o nuestros compañeros en el trabajo sean perfectos, y la mínima falta que encontramos en ellos, ¡pum!, nos enciende, nos altera. Es que le pegué porque ella tuvo la culpa. Así dicen algunos varones, yo los he escuchado. Es que ella tuvo la culpa. Nuestra impaciencia revela que nosotros también tenemos faltas similares. Mi esposa me enseñó desde mucho tiempo atrás, porque mi carácter es ese. Yo soy muy impulsivo. Y aunque mi esposa no me puso una rienda, ella sí me decía cuando me empezaba a ver que me empezaba a encender: paciencia, burrito, paciencia. Paciencia, burrito, paciencia. ¿Ha visto usted qué pacientes son esos animalitos? Yo quisiera ser como uno de esos. ¿De verdad? Dios en su palabra nos está invitando, mis amados hermanos, a que seamos pacientes unos con otros. Dicen que estaba una hermana, ¿no? Le habían enseñado a orar en esas iglesias donde les enseñan que usted tiene que reclamarle a Dios las cosas, ¿no? A Dios no se le reclama, a Dios se le suplica, a Dios se le pide. Pero yo reclamo en el nombre de Jesús, y hasta en el nombre de Jesús, ¿no? Yo reclamo. Y estaba aquella señora
ya cambia a mi esposo, cambia a mi esposo. Y pues su esposo no se veía, ¿no? Que cambiara. Y estaba impaciente la señora, dice, cambia a mi esposo, o te lo llevas o te lo mando. Dios no lo cambiaba, Dios no se lo llevaba, dice, o te lo llevas o te lo mando, ¿no? ¿Qué nos enseña Dios en su palabra para que seamos una iglesia fructífera? Debemos de tener paciencia unos con otros, pero nos enseña que debemos de pagar, no debemos de pagar mal por mal. Esta es una de las actitudes cristianas, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo nos dejó un claro ejemplo de cómo tratar a nuestros semejantes. Dice que todo lo que nosotros querramos que sea hecho para nosotros, así debemos de hacerlo para los demás. O sea, es la regla de oro. El Señor Jesucristo lo enseñó. Y cuando Pablo está diciendo aquí que nosotros debemos de ser, ya cambia el hermano. Estoy impaciente, mire, no le cambia. Tengan paciencia, hermanos. Ya le va a cambiar. Es el número 6, hermanos. No pagar mal por mal. Nos dejó un ejemplo muy claro de cómo tratar a nuestros semejantes. ¿No es verdad? Pero ¿cuál es nuestra naturaleza, hermanos? Me hizo, me la paga. ¿Mandé? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Me gritó? ¿A poco nada más tú sabes gritar? ¿Te grito? Yo no me voy a dejar, ya estuvo bueno. ¿Lo perdono? Sí, pero no olvido. O simplemente lo perdono. Bien espirituales, ¿no? Que te perdone Dios. El apóstol Pablo escribe a los hermanos de la iglesia en Roma: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que el Señor Jesucristo nos ayude a vivir en su espíritu y así podamos agradarlo en todo. ¿Qué nos enseña Dios en su palabra para que seamos una iglesia fructífera? Nos enseña que debemos seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. La palabra seguir aquí, mis amados hermanos, en el griego, dioko, es enfática y significa perseguir con interés, perseguir con interés. En una ocasión que nosotros estábamos yendo para Estados Unidos, íbamos manejando y tuvimos que llegar ahí a un lugar a buscar una refacción que necesitábamos. Y entonces, después de comernos unos burritos bien sabrosos, hermanos, le preguntamos a un señor que dónde podíamos llegar a una refaccionaria. Y nos llamó mucho la atención la palabra que él utilizó, porque en nuestro contexto no estamos acostumbrados a utilizarla. Él iba manejando su camioneta y él fue muy amable, nos ayudó a llegar a la refaccionaria, pero nosotros hubiéramos utilizado la palabra de sígame, ¿no? Sobre todo por el chapulín, ¿verdad? Sí, sígame, yo voy para allá. Pero él utilizó la palabra persígame. Y yo me quedé así, ¿no? Dice, persígame. Seguir es una cosa y perseguir es otra, ¿no es cierto? Cuando usted lo va persiguiendo a alguien, ¿usted qué hace? Es lo mismo, dice el que es lo mismo. Perseguir y seguir. Cuando lo va persiguiendo un perro, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Darle a lo más que pueda, ¿no? Y quiere que haya más distancia. O sea, quiere poner todo el entusiasmo, todo el empeño, toda la fuerza, toda la energía. Vacía ahí toda la energía.
Y cuando usted quiere alcanzar a alguien y cuando usted va persiguiendo a alguien, por ejemplo, un muchacho que va persiguiendo a una muchacha, a ver, dígame, ¿ya está casado? ¿Sí? No, entonces no le pregunto a él porque si no lo voy a meter en problemas. Si ya está casado, usted no puede andar persiguiendo a ninguna muchacha. ¿Pero qué es lo que hace? Con interés, la busca, le insiste, está atrás, le llama, la está persiguiendo, está tratando de casarla para luego después, iba a decir casarla, no, pero lo triste es que luego hasta las abandona, ¿no es cierto? Pero perseguir, mis amados hermanos, significa eso, perseguir con interés, no solamente ir atrás, sino perseguir con interés, seguir siempre lo bueno, perseguir con interés, hacer lo bueno para con otros y para con todos, perseguir sin descansar. Es luego entonces un objetivo como creyente que debemos nosotros buscar sin descanso. Muchas veces buscamos el bien de otras personas en ocasiones especiales, ¿no es cierto? Como en su cumpleaños. Y les llevamos mariachis y les llevamos un ramo de flores en su cumpleaños, ¿no es cierto? ¿Sí? Mi esposa, pregúntenle a ella está acostumbrada. Yo no necesito que sea su cumpleaños para que le lleve flores. ¿Sí? Porque si le gusta el día de su cumpleaños, pues le va a gustar cualquier otro día también, ¿no es cierto? A veces hasta me dice, no me compres. Así me dice. ¿Ustedes creen? Me obliga a que no le compre. A veces buscamos, amados hermanos, agradar a alguna persona, como en el día de su cumpleaños, en Navidad o en el aniversario. Está bien, sí está bien, debemos hacerlo. Pero oiga, en la vida cristiana eso no es suficiente. Seguir siempre lo bueno uno para con otros y para con todos en todo momento y en toda ocasión. Otras veces lo hacemos cuando les ha sucedido una tragedia, ¿no es cierto? Mire, allá en los Estados Unidos se acostumbra mucho. Muere alguien, algún mexicano, y pues todo el mundo a cooperarse para pagar, para que lo traigan para acá, ¿no? ¿Sí? Porque está en una necesidad. Vemos a una persona en una necesidad, claro que debemos de tenderle la mano, claro que debemos de ayudarle, pero mis amados hermanos, esa es una responsabilidad continua, constante, no solamente cuando está en situaciones difíciles. Es nuestra responsabilidad cristiana estar al lado del que sufre. Es nuestra responsabilidad cristiana, por supuesto, hacer su carga nuestra carga, pero no solamente en esos momentos especiales, sino que debemos seguir siempre lo bueno. ¿Es bueno eso? ¿En un momento de necesidad? Pues si es bueno hoy, es bueno mañana, ¿no? Y si fue bueno hoy, es bueno mañana, fue bueno ayer también. O tal vez lo hacemos con la esperanza de obtener alguna ventaja personal, ¿no es cierto? ¿Usted ha visto cómo las personas llegan ahí con el presidente municipal o con el gobernador y le llevan un regalo? ¿Usted ha visto eso? O a lo mejor algún gerente de alguna compañía y le lleva un regalo. ¿Usted ha visto eso? ¿Sí? Si no lo ha visto, bueno, pues está bien, ¿no? Pero eso sucede. Eso sucede. ¿Por qué? Porque quiere quedar bien. ¿Por qué? Porque está buscando alguna retribución a cambio de eso. Porque está esperando caerle bien y que le haga un favor. Es probable, mis amados hermanos. Sin embargo, Dios en su palabra dice que debemos hacerlo siempre. ¿Le ha llevado usted algún regalo a su vecino? Si no lo ha hecho, pues está mal. Es que él tampoco nunca me ha traído nada, ¿no? O a su vecina. Dios en su palabra dice que debemos de buscar siempre lo bueno. Esta es una orden divina para todos los creyentes. Amados hermanos, yo quiero concluir en esta tarde precisamente con eso. La próxima semana vamos a continuar estudiando este pasaje, pero aquí vemos entonces que esta es una orden divina para todos los creyentes. Está hablando de dos grupos, los líderes y los hermanos en la iglesia. Aquí hay una rogativa y aquí hay otra. Y aquí hay lo que tenemos que hacer. Conclusión.
amados hermanos, es una orden para todos los creyentes. No es solo una responsabilidad para el pastor y su familia. Escúchelo. No es solamente una responsabilidad para el pastor y su familia. No es solo una responsabilidad de los líderes de la iglesia. Por supuesto que los incluye. No es una responsabilidad solamente para los hermanos más espirituales. Es que ellos ya tienen más tiempo de conocer al Señor. Yo soy nuevo. Esta es una responsabilidad para todos los creyentes. Es una responsabilidad, amados hermanos, no solamente para los más espirituales, ese hermano que sí le sirve a Dios, aquel que está más consagrado, para él sí, no, es para todos. No es algo que debemos hacer solo con las personas que nos son simpáticas. A este hermano me cae bien, esta hermana me cae bien, a él sí le saludo, a él no le saludo, a este sí le llamo, a aquel no le llamo, a este le visito, a aquel no le visito, a este le comparto unas galletas, a este no. Hermanos, esta es una responsabilidad para hacer con todas las personas, no solamente con aquellas que no son simpáticas. El mandamiento es seguir lo bueno unos para con otros y para con todos. Ok, ya la niña dice que ya es tiempo de terminar. Conclusión. El creyente no solamente tiene responsabilidad consigo mismo y con Dios, sino también con sus semejantes, principalmente con sus hermanos en la fe, principalmente. Por medio de sus hechos hacia sus familiares, hacia sus hermanos, hacia la iglesia y con sus semejantes en general, estará usted demostrando la calidad de su experiencia espiritual y su relación con Dios. Queremos, por supuesto, mis amados hermanos, y es nuestra oración, pero se necesita la participación concertada de todos los miembros. Queremos que Campamento de Dios continúe siendo una iglesia fructífera hasta que el Señor nos llame a su presencia. Sigamos adelante llevando mucho fruto y que permanezca para la gloria de Dios. Por supuesto, mi exhortación y mi invitación en esta mañana, mis amados hermanos, es que sigamos y tomemos muy en cuenta este consejo divino y pronto podremos ver el resultado del esfuerzo. Hagamos intencionalmente que la luz de Cristo brille en la oscuridad de esta ciudad que tan necesitada está de experimentar la gracia y el amor y el poder de aquel que resucitó, con poder se levantó de entre los muertos. Adelante, Campamento de Dios, vayamos y llevemos mucho fruto para la gloria de nuestro Señor.